La ciudad despierte. El agua no pide permiso. Hace 21 años, en apenas horas, Santa Fe fue tragada por el río Salado. No fue solo agua, fue caos, fue pérdida. Pero lo que pocos saben es que la verdadera historia recién ahora está saliendo a la luz. Estás en Animal Curioso, donde cada desastre natural esconde un misterio que la ciencia se niega a olvidar. Corre abril de 2003 en Santa Fe, Argentina. El clima ha sido extraño durante semanas. Los meteorólogos han visto patrones que no termina de entender. Lluvia, lluvia, más lluvia. Los ríos comienzan a subir, pero nadie imagina lo que está a punto de suceder. Entonces, sin aviso, sin alarmas, sin tiempo para escapar, el río Salado rompe sus diques como si fueran de papel. El agua entra en la ciudad violentamente, arrasando todo a su paso. Barrios enteros desaparecen bajo el agua sucia. Casas se desmoronan. Calles se convierten en ríos de lodo y escombros. En pocas horas, 100,000 personas pierden sus hogares. La infraestructura de la ciudad, que ya estaba frágil, colapsa completamente. Pero aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. Las autoridades dicen que murieron 23 personas. Oficialmente, 23. Eso es lo que está en los registros. Eso es lo que todos conocen. Pero espera, porque lo que descubrieron después ninguém vio venir. Investigadores independientes, organizaciones civiles, familiares de víctimas, comienzan a revisar la cifra. Preguntan preguntas que nadie quería responder. ¿Y las infecciones posteriores? ¿Y los AVCs por estrés? ¿Y las depresiones que llevaron al suicidio? ¿Y las enfermedades que se agravaron viviendo en condiciones inhumanas después de la inundación? Entonces los números comienzan a cambiar. Estudios publicados en 2023, 2 décadas después de la tragedia, revelan una verdad incómoda. No fueron 23 víctimas, fueron 158, 6 veces más. 6 veces más dolor, más familias destruidas, más historias que nadie contó. Piensa en eso por un momento. Una cifra oficial que entierra la verdad. Una tragedia que fue minimizada durante 20 años. Santa Fe no fue destruida solo por el agua. Fue destruida por la negligencia. Por diques que no se mantuvieron. Por canales de drenaje que no existían. Por un gobierno provincial que tenía alertas, pero los ignoró. Por obras preventivas que nunca se hicieron. Por un sistema que eligió no prepararse para lo que era científicamente predecible. Mientras el agua bajaba y el barro se secaba, las críticas crecían. ¿Pudieron evitarlo? Sí. ¿Tenían los medios? Sí. ¿Lo hicieron? No. Entonces las familias quedaron con nada. Casas destruidas, trabajos perdidos, escuelas desaparecidas, barrios que ya no existían y un dolor que no desaparece con el agua. Hasta hoy, mucha gente recuerda 2003 como el año en que perdí todo. Porque no perdieron solo cosas, perdieron seguridad, perdieron fe en las instituciones, perdieron la sensación de estar protegidos. Pero la historia no termina en 2003. 21 años después, algo cambia. En abril de 2024, un tribunal da una sentencia que no debería haber tomado 2 décadas para llegar. La Corte Suprema de Santa Fe confirma: el gobierno es responsable, no es una opinión, no es política, es una conclusión legal. El Estado falló, las obras no se hicieron, los alertas no se emitieron, fue negligencia. Y aquella decisión significa algo concreto. Miles de familias finalmente tienen derecho a una indemnización. Después de 21 años de espera, muchas víctimas ven por primera vez que la justicia, aunque tarde, no fue completamente olvidada. El actual gobierno anuncia que no va a apelar. El reconocimiento es total. Es un momento histórico que casi pasó desapercibido. Pero no debería, porque dice algo sobre cómo la verdad emerge lentamente, sobre cómo la justicia puede llegar, pero siempre tarde, siempre insuficiente, siempre después de que el daño ya fue hecho. En Santa Fe construyeron la Plaza 29 de Abril, un memorial,
Un lugar donde los nombres de las víctimas están grabados. No las 23 que el gobierno quiso recordar, las 158 que la ciencia y el dolor descubrieron. Universidades publican estudios analizando cómo los diques mal diseñados pueden amplificar inundaciones en lugar de prevenirlas. Cómo la falta de drenaje urbano transforma una crecida en una catástrofe. Cómo ciudades enteras pueden ser sacrificadas por decisiones tomadas hace años, en despachos, por gente que nunca vio el dolor de verdad. Entonces, ¿por qué hablar de esto hoy? ¿Por qué revisitar una tragedia que sucedió hace más de 20 años? Porque Santa Fe nos enseña algo fundamental. Los desastres naturales no terminan cuando bajan las aguas. El desastre verdadero comienza después. Las consecuencias físicas, las psicológicas, las políticas, las legales. Una inundación es un evento. Pero la vida después de una inundación es una batalla que dura décadas. En Santa Fe, todavía hay personas viviendo en condiciones precarias. Todavía hay traumas que no sanaron. Todavía hay preguntas sin respuesta. Todavía hay gente buscando justicia. Y aquí está lo más perturbador. Santa Fe no es un caso aislado, es una advertencia. Ciudades en toda Latinoamérica están en riesgo similar. Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Todos lidian con sistemas de drenaje deficientes, infraestructura vulnerable, gobiernos que no invierten en prevención. La historia de Santa Fe es una lección que cada ciudad de la región necesita aprender. La verdad es esta: la falta de planeamiento urbano mata, la negligencia pública amplifica tragedias, y la memoria de las víctimas no puede ser olvidada solo porque es incómoda. Porque cuando la olvidas, permites que vuelva a suceder. La inundación de Santa Fe en 2003 sigue siendo una herida abierta. Pero también es una historia que evoluciona. 20 años después, todavía emergen verdades, todavía se reconocen responsabilidades, todavía hay justicia, aunque llegue tarde. Y eso, extrañamente, es esperanza. No es justicia perfecta, pero es más de la que muchas tragedias logran. Si este misterio de cómo un desastre se esconde en las estadísticas oficiales te fascinó, el próximo episodio va a desmoronar todo lo que creías saber sobre preparación de emergencias en Latinoamérica. Suscríbete y activa la campana para no perderte cómo ciudades enteras están vulnerables ahora mismo. La naturaleza es implacable, la negligencia es criminal, y ambas están en todas partes.